Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a la conferencia magistral titulada Violencia política contra las mujeres que el Instituto Electoral de Tamaulipas, en coordinación con el Congreso del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el Instituto de las Mujeres en la entidad, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas, trae hasta ustedes, así como la Junta Local del INE, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual tiene como objetivo realizar un análisis profundo desde el punto de vista de la participación política de las mujeres. Agradecemos especialmente nos distinga con su presencia la conferencista del día de hoy, Minerva Josefina Tavares Mirabal. Gracias por estar con nosotros, la recibimos con el corazón y un saludo cordial a la República Dominicana. Cuando los invitamos a participar en este evento, Minu, cuando los invitamos, ya te lo entregaron, bueno, cuando los invitamos a participar y les dijimos que la conferencista sería Minu Tavares Mirabal, hija de Minerva Mirabal, una de las mariposas de su video, se emocionaron mucho y por este motivo prepararon ese dibujo que ya te han entregado, Minu, como un símbolo de aprecio por el sacrificio de tu familia, así como una sincera expresión de agradecimiento del gobierno de Tamaulipas por tu visita. Muchas gracias, alumnos. Muchas gracias. Y esperamos que sea algo, sabemos que es algo que para ti va a representar un gran simbolismo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por esta mañana, gracias por estar con nosotros y eres más que bienvenida, no solo a Tamaulipas, sino a México. Muchas gracias, Milo. Muchísimas gracias y muy buenos días. En primer lugar, señor rector José Andrés Suárez, señor Gerardo Peña Flores, presidente del Congreso, al magistrado Adrián Sánchez y a Rómulo Garza Martínez y al equipo ese extraordinario de mujeres que está dirigiendo grandes proyectos y grandes decisiones que se están tomando en este estado, también a Gelis, a Blanca, a María Elena, a Oli, a Olga, a todas. Si me faltó alguna, igual saben que las tengo muy presentes. Gracias por el recibimiento que me han dado y sobre todo gracias a ustedes, los estudiantes y las estudiantes de esta ciudad Victoria, que me ha recibido y que me permite compartir algunas reflexiones con ustedes en el día de hoy, en el que estamos en la mitad justamente de lo que desde hace algunos años se ha venido conmemorando en el mundo entero, que es la campaña de los 16 días de lucha por erradicar la violencia contra las mujeres en el mundo y cuyo símbolo es el color naranja o mamey, como le decimos en la República Dominicana. Y esos 16 días que se conmemoran en todo el mundo empiezan justamente el 25 de noviembre, que es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia que nuestras sociedades ejercen contra las mujeres, y cuyo símbolo además son las mariposas. No lo pueden ver, pero está el piso del escenario lleno de mariposas naranjas que tuvieron el efecto de tocarme y de emocionarme todavía más. El símbolo de las mariposas, justamente de este día, es porque el nombre de guerra de Minerva Mirabal, mi madre, el que ella utilizó en el movimiento clandestino que lideró
junto a mi padre para tratar de derrocar una de las dictaduras más crueles que azotó el continente latinoamericano, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, su nombre que escogió fue el nombre de mariposa. Y por eso el símbolo hoy en el mundo entero de esta conmemoración es la de las mariposas. No voy a hablar de lo que significan las mariposas, además, porque todos sabemos, ¿verdad, Erendira? Cómo las mariposas son quizás de toda la creación, los insectos y el ser vivo que tienen una capacidad más evidente de transformación, de evolución, pero las mariposas son símbolo de la debilidad y al mismo tiempo son símbolo de la fuerza. Las mariposas son símbolo de la migración en el mundo. O sea, imagínense ustedes que en los pocos días de sus vidas son capaces de trasladarse de un lugar a otro del planeta. O, como dicen por ahí algunos científicos que han desarrollado la teoría del efecto de la mariposa, de cómo el vuelo de un ala de mariposa es capaz de provocar una tormenta del otro lado del planeta. Y bueno, quizás ese es justamente el mensaje más importante que yo puedo rescatar de la historia de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que nos convoca en el día de hoy y que le he pedido a los organizadores y a las organizadoras que le pasaran sus imágenes para que ustedes puedan o para poder compartir con ustedes cuáles eran los rostros, las caras de las mariposas que hoy recordamos, vestidas de naranja en el mundo entero y cuyo ejemplo nos convoca. Así que gracias, muchas gracias por mantener a mis mariposas, a nuestras mariposas, vivas en sus corazones. Y la reflexión que he traído para compartir con ustedes en el día de hoy está relacionado con todo esto, por eso le puse como título: En una tierra que agoniza, todo forma parte del todo. O en otras palabras, también todo está en juego. Voy a empezar recordando una escena de una novela distópica, un clásico de la literatura universal, 1984 se llama. Si no lo han leído, tienen que leer esa novela, que fue escrita a mediados del siglo pasado. Y el protagonista, que se llama Winston Smith, observa por la ventana a una dama como de 40 o 50 años y está tendiendo ropa. Él la mira tender la ropa por la ventana, pero está cantando la señora. Y refiriéndose a ella, George Orwell, el autor de la novela, pone en bocas del protagonista las siguientes palabras. Dice: probablemente ella nunca había reparado en que quizás era la esclava de 20 o 30 nietos. Caramba. Hoy, con mujeres en la NASA, ganadoras de premios Nobel de matemáticas, de ciencia, de literatura, y con cifras alentadoras de paridad como las que pueden ustedes exhibirle al mundo, en este país seguimos siendo esclavas las mujeres. Seguimos siendo las esclavas de un sistema sexista, antidemocrático, desacreditado y corrupto que se deshumanizó. Y donde hay deshumanización, se nos pone muy cuesta arriba todo, especialmente a nosotras las mujeres, a las niñas, a las ancianas y, cómo no, al varón y, por supuesto, a nuestro planeta. Y en lo que a nosotras las mujeres respecta, basta poner de ejemplo un botón
la pobreza extrema a nivel global sigue teniendo rostro de mujer. No les voy a aburrir con cifras para afirmar que en el continente más desigual y polarizado del planeta, que es América Latina, según todos los informes, la hasta hace poquísimas semanas relativa paz de la región y los índices de crecimiento macroeconómico que nos adjudica el Fondo Monetario Internacional se deben a que existe una mujer que cada vez se levanta más temprano y se acuesta más tarde. A que existe una mujer que cada vez se alimenta menos y trabaja más. Una mujer que se enferma y envejece más. Una mujer menos educada. Una mujer jefa de hogar. En mi país anda por cerca del 40% las mujeres jefas del hogar y es una de las cifras más altas de la región del Caribe, esta de República Dominicana, desde donde yo vengo. Una mujer que se prostituye cada vez más jovencita. Una mujer migrante que feminiza las remesas de nuestra región. Una mujer que enriquece a costa de su desventaja y de la escasa, por no decir inexistente, vigilancia del Estado, los rentables circuitos de la trata. Y ustedes aquí, en este Estado, saben y conocen mucho de esa terrible realidad que afecta a las mujeres del mundo. El contrabando de cuerpos, la prostitución infantil. Y son muchas mujeres, muchas niñas las que están muriendo asesinadas a manos de un conocido mientras nosotros hablamos de este tema. Así como en la Grecia antigua, floreciente, se necesitó detrás del telón esclavos extranjeros y mujeres, nuestras democracias de turno, y no detrás del telón, sino a la vista de todo el mundo, tienen a muchas niñas, mujeres, ancianas, pobres, cansadas, enfermas, desesperadas, en pie, feminizando la pobreza, tapando el hueco de un sistema al que le queda poco de democrático y que tiene muchísimo de colonizado, tradicionalizado, militarizado, corrupto y muy sobreestimado. Las mujeres también en el Caribe, de donde vengo, y en toda Latinoamérica, estamos lejos de ser minoría, por lo que nuestros liderazgos políticos, y yo soy política, y estoy muy orgullosa de ser política, y trabajo la política con la firme convicción de que es el único espacio desde el cual podemos, lo saben todos los funcionarios y funcionarias que están aquí, impulsar y llevar adelante los cambios que pueden impactar en la construcción de un mundo más justo, mejor que el que tenemos. Y por eso este tipo de actos es tan importante, porque nos ayuda a romper el tradicional autismo que ha caracterizado la vida, la lucha, el trabajo, la participación de las mujeres en la construcción de la humanidad. Autónomas, institucionalizadas, radicales, funcionarias, educadas, analfabetas, ricas, pobres, del campo, de la ciudad, desempleadas, amas de casa, blancas, negras, mulatas, indígenas, heterosexuales, lesbianas, minusválidas, jóvenes, envejecientes, trabajadoras, empresarias, desempleadas, profesionales, artesanas, todas, en fin, tenemos que hacernos el firme propósito de hacer confluir nuestras resistencias en una sola agenda amplia, rigurosa, exigente. A mi humilde juicio, en cuanto a las mujeres, surge un solo plan de acción cuya prioridad sea un liderazgo político capaz de romper nuestro propio autismo al que me acabo de referir y enfocarlo en construir un cambio civilizatorio que dé al traste con la desigualdad y la discriminación por sexo, etnia o clase social.
Ese, insisto, es el cambio cualitativo que nos desafía a todos y todas, porque en nuestra región y en el mundo ya es tiempo de que nuestras resistencias se conviertan en confluencias. Por eso, no me canso de repetir de que es urgente que nuestras luchas por la equidad se comiencen a librar como una reivindicación vinculada a otras reivindicaciones sociales, políticas, económicas, ecológicas, y que se visibilicen como tales. Pues para abordar el tema de la ciudadanía debemos entenderla como una relación de la gente con el Estado, lo que provoca nuevos desafíos en todas las direcciones. Sobre todo porque estamos al final de un tiempo en que gracias al arduo y exitoso trabajo del neoliberalismo, la actividad política, los partidos y el Estado fueron progresivamente satanizados, contribuyendo con ello a destruir el vínculo de la comunidad organizada políticamente, que eso es el Estado, con la ciudadanía. Gracias a ello, el Estado se precarizó, su burocracia no solo disminuyó en número, sino también en calidad, y ha sido reemplazada paulatinamente por consultores. Ese proceso de descrédito de la política, imposible negarlo, a ese proceso están ayudando hechos como la corrupción, el resurgimiento del autoritarismo y hasta el machismo, al margen de la emergencia de derechos y la exigencia de mayor equidad, seguridad, de políticas públicas eficientes y eficaces que estados precarios como los nuestros no están en capacidad de garantizar. Desde nuestra agenda política veo claro entonces que si queremos de verdad más ciudadanía, ciudades más seguras, menos violentas, calles, casas, instituciones políticas en las que podamos vivir y participar sin miedo a la violencia que nos acecha, el reto es la construcción, la construcción de estados democráticos, verdaderos garantes del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Lo digo porque el ejercicio de la ciudadanía solo es posible en democracia. En las dictaduras, quienes pretenden actuar, pensar, trabajar, defender las ideas que tienen y luchar por hacer realidad los sueños que los mueven, pueden terminar fácilmente como se termina en las dictaduras, como terminó María Teresa, a quien ven en la pantalla, Patria y Minerva Mirabal. Por eso, insisto, es importante que no perdamos de vista que esos derechos de las mujeres solo es posible plantearlos, exigirlos, verlos en la democracia. Pero ojo, si bajamos la guardia por las conquistas que hemos alcanzado, que son indudablemente muchas y muy importantes en materia de jurisprudencia, de derechos y garantías, de ciudadanía, de participación política, o si caemos en la tentación del gueto, estaremos mucho más cerca de perderlo todo, de retroceder que de cristalizar el fortalecimiento de una democracia que tiene que estar encaminada a disminuir la desigualdad. Sí, la desigualdad, ese concepto que en un mundo que vertiginosamente se radicaliza, debemos retomar y acoger, porque la inequidad se encuentra inequitativamente repartida, valga la redundancia, porque los problemas son enormes y no se trata solo de las mujeres, sino del cambio de nuestras sociedades, porque el enfoque, la visión de la perspectiva de género, como la de uno y otro sexo, la de las humanas y los humanos, es un ejercicio de responsabilidad para alcanzar el mundo de equidad real por el que luchamos. Queda claro que de lo que se trata es de intentar una receta mucho más humana, que reconozca los asuntos que nos involucran
en urgentísimas reivindicaciones y estrategias de manera más diversa, más compleja. Y porque, insisto, en esa lucha que nos incluye como prioridad a las mujeres, tenemos que lograr que la resistencia se convierta en confluencia. Ahora bien, pensarnos como mujeres líderes y llegar a los puestos de poder para repetir las fórmulas de gobernar un mundo a la manera tradicionalmente masculina, como ha venido ocurriendo por milenios, habla muy mal de lo que connaturalmente somos capaces de hacer nosotras las mujeres. Hacemos comunidades, pueblos, nuestra esencia es solidaria, nuestra esencia es política. De modo que estamos también ante una grandísima oportunidad, porque, como he dicho también muchas veces, de mucha más política de la buena es que necesita el mundo para salvarse. Hoy, como nunca, todo está interconectado. Es lo que más me gusta del tiempo que vivimos. Se siente un tiempo en ebullición, sabemos como que se está cocinando algo ahí, que algo nuevo crece arriba, debajo, al lado o simplemente a pesar de nosotras. Todos y todas las aquí presentes estamos en el medio de un atolladero que si sale mal, que si dejamos que nos estalle en las manos, sabemos que esta vez puede llevarse de encuentro al planeta. Sí, así es. Puede llevarse de encuentro al planeta. La Tierra es limitada, es frágil y ya no tiene secretos. Saber esto a ciencia cierta también nos une, en tanto nuestra generación es probablemente la primera generación de nuestra especie que podría ver el final del planeta al estilo Hollywood. No sé si lo han pensado, pero podríamos estar en nuestras casas presenciando por la televisión cómo se destruye este planeta. Esta certidumbre nos lanza en la cara temas que durante las últimas décadas parecían políticamente incorrectos, pasados de moda, pero que muy bien sabemos que son responsables de que hayamos llegado hasta aquí como hemos llegado y que están en la cuna de todos los males de la humanidad: la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Hablar de desigualdad, de exclusión, de pobreza, es hablar de derechos humanos y de ciudadanía, de política y de democracia. No se puede mencionar el liderazgo político de las mujeres si nuestro plan de acción no incluye hacer confluir nuestras agendas en esa dirección. ¿Por qué? Porque, como decía antes, todo está interconectado, todo forma parte del todo y todo está en juego. Y es en ese escenario en que vemos cómo el discurso autoritario, negador de derechos, se las arregla para imponerse en algunos lugares de nuestra región y se hace evidente que debemos replantear nuestros discursos. Las políticas de allá, las de aquí, tenemos que replantearnos ese discurso y nuestro papel como políticas de primer orden en nuestros países. Y en ese marco son protagonistas nuestros partidos. Sí, los partidos, y ese es un tema difícil, complejo, frustrante, muchas veces, porque los partidos políticos son nuestras casas, son los lugares donde crecemos, donde se supone que políticamente debiéramos sentirnos más seguras las mujeres y poder construir ahí nuestros liderazgos democráticos. Sin embargo, el reto para nosotros es enorme para desarrollar esos liderazgos democráticos en partidos que son autoritarios, que son sexistas, que son patriarcales, violentos y que algunos tienen algunas oligarquías que son casi monárquicas.
y que al mismo tiempo, con ese discurso políticamente correcto, con un gesto democrático, afirman, por un lado, que creen en la paridad, que hay que votar por ella, apoyar la paridad, y por el otro, con el mayor de los descaros, dicen que no hay suficientes mujeres para ocupar los puestos en los cargos de elección. Es el mismo discurso y con la misma tranquilidad. Y ahí estamos, y así se engatusan los medios, la sociedad, y se trata de acorralar las necesarias rebeldías para transformar las instituciones de la democracia. Entonces, ahí estamos. La agenda de las mujeres ha sido una agenda que siempre ha sido una agenda política, y eso es fundamental para ir conquistando el empoderamiento de las mujeres y para rescatar las esencias de nuestro discurso. Y lo digo porque uno de los temas que he visto que están más presentes en este país, a donde ustedes han dado un ejemplo al mundo aprobando estas leyes de paridad, entonces resulta que paradójicamente, mientras se aprueba la paridad, mientras se aprueban medidas para consolidar un empoderamiento real de las mujeres, al mismo tiempo entonces vemos alarmados cómo aumenta la violencia política hacia esas mujeres. Y de eso estamos hablando. Entonces, históricamente no podemos olvidar que nuestras agendas son agendas que se oponen y que se resisten siempre al orden existente. Las mujeres hemos sido las protagonistas indiscutibles de la revolución más grande que ha vivido la humanidad. Una revolución que en menos de 200 años impactó sobre la mitad de la humanidad. Ninguna otra lucha, ninguna otra revolución ha tenido un impacto más grande sobre la humanidad en toda su historia. Y eso se ha hecho precisamente por parte de las mujeres, poniendo, digamos, resistiendo a ese orden de cosas existente. Y mientras tanto, lo que vemos es que ese orden concentra poder y riquezas en unos pocos, mientras la inmensa mayoría mal se reparte. Con suerte, un 10% sobrante de los ingresos de nuestras naciones. También es bueno recordar que según la CEPAL, mal contadas, solo el año pasado, en 32 países de la región fueron asesinadas más de 3.800 mujeres víctimas de feminicidio. O que todavía hay países en el planeta en donde los fetos femeninos son asesinados, o en donde es un delito que una mujer pretenda conducir un vehículo. O, para no ir más lejos, en mi país, la República Dominicana, donde en lo que va de año tenemos casi 400 niños y niñas que han quedado huérfanos porque sus madres han sido asesinadas, y en algunos casos los perpetradores de ese crimen, de esa violencia, luego se suicidan con la frecuencia con que lo hacen. Y es desde esa perspectiva, justamente desde donde yo me atrevería a plantear, dado ese nuevo escenario local y global, la necesidad de politizar nuestras agendas heredadas, dado que el mundo es cada vez más ajeno, aunque no tiene secretos, y de que cualquier cultura o conflicto, por más remoto que sean, repercutirán indefectible y rápidamente en el todo en que nos hemos convertido. Y es que desde cualquier realidad, cada región, cada país, cada ciudad, cada vecindario, desde cada mujer, desde cada individualidad, hay una agenda pendiente de ser satisfecha. Eso tampoco lo podemos olvidar. En educación, en salud, en derecho a la tierra,
en la propiedad, en la herencia, en el empleo, en la igualdad de oportunidades e igualdad de ingresos, en justicia de género, en representación parlamentaria, en seguridad ciudadana, en cumplimiento de los instrumentos nacionales e internacionales de la mujer, pero todo, sobre todo en el ejercicio de una ciudadanía plena. Y eso también incluye la participación política libre de violencia de las mujeres. El trabajo, como ven, es mucho y es muy complicado porque todo, absolutamente todo, forma parte del todo, porque todo está en juego. ¿Y que por qué? Empecé citando a un escritor varón de la primera mitad del siglo XX, porque si ustedes, caballeros, que están aquí escuchándonos, solo ven una mujer cantando y tendiendo ropa donde George Orwell veía a una esclava, estamos perdidos como planeta. Mientras eso siga ocurriendo, el peligro está a la vuelta de la esquina. No se trata de las agendas de las mujeres, se trata a esta altura del juego de las agendas de la humanidad. Así que si ustedes, caballeros, que están aquí escuchándonos, no alcanzan la estatura humana de feminizar con urgencia esta civilización que lo devora, quiebra y derrite todo, estamos como planeta perdidos. Así que ustedes, jóvenes caballeros, apóyennos en la feminización urgente de esta tierra que agoniza sin ningún derecho. Muchas gracias. Y yo terminé, pero con Heli me había hecho la propuesta no indecente de que termináramos con cierta alegría y como de alguna manera esa historia triste que nos ha convocado aquí, la historia de mi madre y de mis tías asesinadas, es como una semillita de luz que se las ha arreglado para alcanzar los lugares más distantes de este planeta y convoca a miles y miles de mujeres y hombres en el mundo entero cada 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre en el Día Mundial de los Derechos Humanos. Entonces voy a compartir con ustedes otro pequeño video en el cual se aprecia la manera como las mujeres dominicanas también conmemoran esta fiesta, haciendo esta demanda y cantándole a las mariposas para que sean siempre capaces de volar, de darnos la fuerza, la capacidad de la transformación que necesitamos para hacer de este planeta uno que nos acoja y en el que podamos vivir bien, aquí y ahora. Así que los dejo con este merengue cantado por una de las cantantes de 440 y Juan Luis Guerra, que es Maridalia Hernández, y acompañando el ritmo de las dominicanas y los dominicanas que marcharon hace 4 días exigiendo el fin de la violencia hacia las mujeres en la República Dominicana y en el mundo. Muchísimas gracias por este encuentro maravilloso. Hoy nos reunimos en esta gran marcha para conmemorar el 59 aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal. Mariposas que sin temor al dictador lucharon por la libertad de todo el pueblo dominicano. Fue
que te agradece la gloria de 3 mujeres. Quiero que vivas por siempre. Mariposa, vuela, vuela, mariposa, al compás de 3 claveles. Quiero siempre adorarte. Mi jardín está de fiesta. Oh, yo quiero siempre recordarte. Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría. La patria que tanto amaste hoy te celebra tu día. Al ritmo de 3 mujeres, al ritmo de una tambora, al compás de 3 claveles, al ritmo de mariposa. Minerva, María Teresa. Al ritmo de mariposa. Vuela, vuela, mariposa. Ay, vuela, vuela, mariposa. Vuela, vuela, mariposa. Te digo que vuela, vuela, mariposa. Vive, Vuela, vuela, al ritmo de mariposa. Al ritmo de mariposa. vive las hermanas Al Mirabal. ritmo de mariposa. Al ritmo de mariposa. Pues extendemos ese aplauso fuerte como reconocimiento una vez más a Minerva Josefina Tavares Mirabal. Este es el reconocimiento de los tamaulipecos para quien el día de hoy estuvo magistralmente ante la tribuna. Habremos de originar una sesión de preguntas y respuestas. Para ello les han hecho llegar a ustedes una tarjeta, así que van a ser por escrito y corresponde a la licenciada Heréndira Cruz Villegas Fuentes dar lectura a las preguntas. Magistralmente sabemos que en este momento todo está en juego y todo ello forma parte de un todo. Pero lo que no dijo aquí mi querida Milú es que la teoría del caos se funda con un aleteo tan sutil, tan sublime, que es el que genera los cambios. Y por eso las mariposas son fundamentales en este mundo, así como las abejas. Pero son fundamentales porque su aleteo puede transformar y generar huracanes. Y en la teoría de un caos aparente está un orden fundamental para la transformación profunda de nuestras cabezas, de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y por eso yo quisiera retomar algunos elementos muy importantes, porque a mí, si yo estuviera de la edad de muchos de los que están aquí presentes, me hubiera gustado oírla. Escucharte, o sea, porque es un lujo escucharte. Y el escucharla nos habla de un elemento que no hemos comentado, que es la Agenda 2030, que es una agenda que Naciones Unidas nos dice que nadie se quede atrás. Y efectivamente, nadie se debe de quedar atrás en este momento, y sobre todo porque efectivamente la política buena, como dice Milú, la gente buena en los espacios de toma de decisiones son los que realmente van a transformar el mundo, este planeta. La Tierra ciertamente es limitada, la Madre Tierra tiene un finito, ¿no? Lamentablemente es que el finito, ¿cómo lo queremos construir? ¿O cómo lo vamos a transformar? Y por eso las mujeres somos irruptivas e incómodas. Por eso las mujeres somos sumamente invisibilizadas, porque nos llaman brujas también cuando cuestionamos. Nos dicen de manera impertinente algunas palabras altisonantes que no voy a decir aquí, cuando somos libres o cuando cuestionamos o cuando no estamos de acuerdo en las formas de mirar al mundo como van hasta ahorita. Porque no queremos, las mujeres somos preservadoras, queremos la vida y no queremos seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido en el pasado. Por eso me parece muy importante recuperar en lo que llegan las preguntas, y es muy importante que le hagamos preguntas a Milú,
La pobreza lamentablemente tiene un rostro de mujer. Lamentablemente, las que siempre estamos atrás y siempre tenemos un techo de cristal somos las mujeres. En puestos y salarios, en México, solamente 4 de cada 10 mujeres estamos en puestos de toma de decisiones. Lamentablemente en este país, de cada 10 mujeres, solamente una llega al posgrado. En este país, de cada 10 mujeres, solamente 3 tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, todavía nos falta mucho por caminar. Y voy a ir dando algunos elementos que me parecen muy importantes, pero sobre todo les dejo en el corazón y en su cabeza una palabra muy linda que nos dijo Milú, que tiene que ver cómo construimos procesos de resistencia para confluir, cómo caminamos de la resistencia a la confluencia para caminar y tejer como un tejido bonito, multicolor, para resistir y caminar a favor de los derechos, pero sobre todo con romper con ese autismo que, como bien señala ella, normaliza la violencia, normaliza la desigualdad, normaliza y que pensemos que ser violentos o que mi pareja sea violenta es que me quiere. Esto es muy importante y justamente este cambio civilizatorio, como bien señalaba ella, era visibilizando lo que es invisible, diciendo que no es normal que la gente vive en la pobreza, que las mujeres ancianas, que las mujeres que están en trata, que las mujeres que las prostituyen, que las mujeres que entran a la delincuencia organizada por necesidad, sigan y continúen. Milú, muchas gracias por estas reflexiones y ya tienes varias preguntas que me parece muy importante colocártelas. Por un lado, nos dice Dora de la Cruz que después de este rostro femenino de pobreza, violencia política, feminicidios, ¿qué rescatamos de la lucha feminista y cómo romper ese poderoso techo de cristal? Esa es la primera pregunta que te comparto. La siguiente pregunta está vinculada en cuál es tu mirada o cuál es tu reflexión de esta manera masculina que en América Latina se ha dado para los movimientos de lucha y cómo se ha dado o ha crecido el movimiento feminista en América Latina. ¿Cuál es tu opinión? Y cuáles deben ser las formas de lucha que deben de darse también con las personas trans y qué derechos debemos darles a estas personas con esta situación. Hay una muy local, es una pregunta o más bien un caso que exponen aquí, que es de Ciudad Victoria, y qué bueno que aquí está el presidente municipal, porque señala que aquí en Ciudad Victoria ha habido muchas cuestiones de hombres que golpean a las parejas, y en particularmente señalan un caso, que lo diré, pero bueno, en concreto, es qué forma y qué mecanismo tú sugieres para que en un municipio, en una localidad, se pueda atender a una mujer golpeada desde que llega a un hospital por el proceso que lleva y que de qué manera también se debe de sancionar a este esposo golpeador que lamentablemente cotidianamente la violenta en esa dimensión. Y otra pregunta vinculada justamente dice que qué hacer para transgredir lo que se hace en la violencia cotidiana en el hogar y cómo se ha generado también esto y se ha traducido en las violencias políticas hacia las mujeres, cómo empieza en el hogar y cómo se traslada hacia las mujeres. Y por último, yo te quiero compartir, Milú, y a todos los que están aquí presentes, que este martes se aprobó en la Cámara de Diputados Federal la Ley Olimpia. Es una ley muy importante porque es una ley que sanciona y castiga a los acosadores sexuales vía digital o a los que estuvieron su pareja y que les graban y luego las quieren exhibir. Y sobre todo a las chavas y a los chavos que están aquí me parece importante que lo oigan, porque sobre todo muchas de las chicas jóvenes se ven exhibidas en videos por sus exparejas. Y esta ley sanciona a quienes las exhiban a ustedes. Y justamente nos preguntan, porque seguramente quien preguntó no sabía que acaba de legislarse eso, ¿qué opinas de esta violencia digital, de acoso, hostigamientos, amenazas, insultos y vulneración de datos personales en la divulgación de estos videos
en los contenidos que a veces por la intimidad la pareja filma a la chica y las exhibe. Entonces nada más decirte que pues ya se hizo esa legislación y que esperemos que aquí se armonice, ¿no? Sería entonces las preguntas. Bueno, yo siento un poco que algunas de las preguntas estaban contenidas en lo que dije, pero qué bueno que las hicieron porque me permite profundizar un poquito más el tema del que vinimos a hablar aquí en el día de hoy. Fíjense, el tema de la violencia es un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos, como yo decía, existen en función de los estados. Si lo que pasa en la casa, internamente, cómo tú decides educar a tus hijos, qué les enseñas, en cuál religión, con los valores que les das, son un asunto de la familia. Pero el tema de la violencia tiene que ver con una relación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas con el estado en donde vive. Y el Estado es responsable de garantizar esos derechos. Y el primero de esos derechos es el derecho a la vida, y otro derecho es el derecho a la integridad, y otro derecho al de la participación política. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es de una acción que le corresponde a todas las instituciones del Estado y a instituciones que tienen que ser instituciones democráticas, porque si no son democráticas no se puede hablar de derechos. Entonces, el techo de cristal solo va a ser posible romperlo avanzando en esas agendas. Es decir, y normalmente y muchas veces la vanguardia de esos cambios, de esas acciones, vienen dadas por las leyes. Es más fácil transformar en el papel que luego aplicar esas leyes. Y por eso para mí quizás uno de los aprendizajes más importantes que he tenido de anoche acá, conversando con ustedes, es precisamente pudiendo constatar las acciones que se están haciendo desde el Estado mexicano para poner en práctica lo que ya se ha diseñado en las leyes que los rigen y las rigen. Y ayer me invitaron en el Senado Nacional, en el Senado de México, a hablar en la puesta en circulación del protocolo que el Senado aprobó para la aplicación de las reglas para tratar de evitar la violencia política. Pero si no hay una acción en esa dirección, esas políticas que se han diseñado en las leyes nunca van a tener efecto, nunca van a tener resultados. Y las políticas públicas, ¿cómo es que se expresan? ¿De qué manera se expresan las políticas públicas? Se expresan en los recursos que se les da en el presupuesto para su aplicación. Es un compromiso de un gobierno, es el compromiso que está puesto, nosotros le decimos al dinero allá, en los cuartos, en los recursos que se asignan para que esas políticas públicas se apliquen, y solamente así van a poder ser efectivas, eficaces. Si no, no. Entonces así es como se empieza a romper ese techo de cristal. O sea, para mí es un ejemplo extraordinario que aquí la mayoría de instituciones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos humanos, con esa garantía, estén ahora coincidencialmente presididos por mujeres. Así se rompen los techos de cristal. Yo no tengo ninguna duda de que se van a romper, porque lo vamos a romper. Puede que tome un poco más de tiempo, un poquito menos de tiempo, pero de que se van a romper, se van a romper. Porque no es posible mantener un mundo en el que se entienda que las mujeres y los hombres tienen derechos distintos, en el que las mujeres y los hombres tienen oportunidades distintas,
en que tienen acceso distinto a los puestos de dirección pública. Porque no es verdad, o sea, y aquí la realidad es la misma que en la República Dominicana. La mayoría de los estudiantes, de la población estudiantil en las universidades son mujeres. Entonces no es verdad que por falta de capacidad que hay menos mujeres y más hombres en los puestos de dirección. Entonces ahí hay que atentar. Ese es un techo de cristal que hay que romper y que se ha ido rompiendo. Yo no voy a referirme a cómo se debe tratar a una mujer cuando llega a buscar servicios de salud a un hospital. Lo que sí yo entiendo es que el Estado tiene que garantizar afecto a esas mujeres. O sea, no es posible que nuestros estados sigan con esa desafección, que sigan victimizando a alguien que ha sido víctima de un delito, de un crimen, que está penado por la ley. El caso en la República Dominicana es gravísimo. Es decir, cuando una mujer es víctima de violencia, tiene que ir al hospital y declarar lo que pasó. Después tiene que ir a la policía y declarar lo que pasó. Y después tiene que ir a la fiscalía y declarar otra vez lo que pasó. Y después a un juicio en el cual frente al propio violador tiene que volver a contar lo que le ocurrió. Y todas las mujeres que estamos aquí sabemos que no queremos contar ni siquiera cuando somos víctimas de un acoso sencillo. Es una violencia tener que contar eso. Entonces, es necesario desarrollar protocolos para el tratamiento de las víctimas y para evitar que el sistema, que el Estado las revictimice una y otra vez. Y voy mira, toda la violencia, toda la que se da en el hogar, la que se da en las calles, toda la violencia hacia las mujeres es la expresión de un deseo de poder, de un deseo de poder patriarcal, de las ganas de posesión, sea por las razones que sea. Entonces, todas las violencias hay que erradicarlas, todas. Es la única garantía que tendremos de construir ese mundo más justo y mejor que nos merecemos y que es la única posibilidad de salvar este planeta. Entonces, cuando se cruzan y se tienen logros, surgen nuevos retos. O sea, ustedes aprobaron leyes de paridad y ahora tienen que buscar protocolos, tienen que buscar mecanismos para evitar violencias que existían pero que no se veían, como está ocurriendo en este momento. Y por último, voy a juntar dos preguntas para hacer una reflexión, porque creo que son muy importantes y que nos ponen en la misma actualidad de la actualidad. Yo todo lo que he dicho hoy está dirigido a expresar la esperanza que tengo del papel que las mujeres podemos jugar en el mundo para que las decisiones se tomen de otra manera, para que lo que determine la aplicación, la aprobación de una determinada política sea la creencia en la posibilidad que tenemos de entendernos políticamente, de buscarle solución pacífica a los conflictos, porque siempre va a haber conflictos. Lo que tiene que cambiar es la manera en cómo vamos a resolver esos conflictos. Y hago esa reflexión porque a partir de esa convicción que tengo, me resulta muy chocante que la manera en que se demandan derechos que son irrenunciables y sea violenta también. O sea, no puedo entenderlo y no puedo tampoco verlo de manera indiferente,
por lo que decía antes, es decir, la única manera que tendremos de poder cambiar este mundo es si no actuamos a la marcha. Como se ha actuado durante milenios en la humanidad. Es decir, cantidades de decisiones definidas por la altísima presencia de testosterona. Entonces, definitivamente Benito Juárez no tiene la culpa de que hayan matado a una mujer ahora. O la estatua de Benito Juárez no la tiene. O sea, entiendo que lo que tenemos que hacer es que construir más que destruir. Y yo también decía en mis palabras, y aquí voy a terminar, pero sería bueno que lo pensáramos un poco todos y todas, que lo que más me gusta de este mundo actual es que todo está interconectado, pero esa interconexión también ha sacado a flote esa parte fea que todos y todas tenemos, y que esa interconexión, que ese anonimato que nos dan las redes nos hace sentir poderosos para sacar a flote lo más feo, lo peor que llevamos los seres humanos, los humanos y las humanas. Lo llevamos dentro y como estamos detrás de un celular, de una red donde no se sabe lo que vamos a decir, somos capaces de poner en el primer plano la morbosidad que nos provocan determinadas situaciones. Y la morbosidad lleva siempre, siempre a la violencia. Es lo más feo que tenemos. Y eso más feo que tenemos, también tenemos el reto de controlarlo. Y también tendremos el reto de buscarle solución, porque eso no es libertad de expresión. Y no estoy diciendo, no lo sé, yo no tengo la varita mágica, ni tampoco he llegado a la conclusión de cómo es que lo vamos a resolver, pero tenemos que resolverlo. Es necesario, es indispensable, porque si no, seguiremos todos y todas siendo víctimas, además de una especie de imaginario colectivo en que la tal transparencia se ha vuelto de moda, y no todo puede ser transparente. O sea, la gente tiene que tener derecho a la privacidad, existe. No puede ser que nadie tenga el derecho de sacar, porque tuvo acceso a él, un video de unas relaciones, de una persona, de un ser humano, teniendo unas relaciones sexuales, porque esa persona es un funcionario o una funcionaria pública. Eso tiene que ser penalizado, tiene que buscarse la manera de combatirlo, y tenemos que ser bien fuertes con respecto a ese tema. Hay cantidades de cosas que no pueden ser transparentes y no hay nada malo detrás de ello, absolutamente nada malo. Lo que uno necesita decirle o compartir con alguien en privado, probablemente tal vez no se pueda decir en público, pero no es malo. A veces hay que coordinar, hay que decir algo, mira, vamos a hacer tal cosa y tal otra, pero no se lo digas a fulano, porque no estás pretendiendo hacerle daño a la tercera persona que no está ahí, pero tienes que coordinar cómo llevarlo hacia adelante. En fin, creo que lo voy a dejar aquí, porque ya he hablado demasiado. Muchas gracias. Gracias, Minú. Sin duda, pues se requiere toda una reestructuración del Estado mexicano y el Estado en general. Aquí nosotros como Comisión Nacional hicimos un recuento, y les platico porque se los voy a mandar aquí a todos los que están presentes. Hicimos un atlas de la tangibilización de los derechos. Entonces, de todas las convenciones de la CEDAW, de Belén do Pará, cómo se van haciendo en territorios. Y es bien interesante cuál es el avance, porque los derechos tienen concreción.
y se concretan en los territorios, entonces los va a mandar, les va a servir porque es la agenda en materia de salud. Pero les quiero decir, y porque la respuesta la puedo te puedo ayudar un poquito, para quienes tienen, hay una norma, que es la norma 046, que es la de atención directa para personas con violencia intrafamiliar, que está obligado desde el primer respondiente, que pues es la policía en este caso, y los órganos de procuración y de impartición de justicia, que a través de las instancias de salud, cuando una mujer llega lesionada por contusiones, se levante de manera oficiosa una, bueno, antes eran evaluaciones pruebas, ahora son actas que vayan determinando procesos de atención de violencia de género para atender de manera preventiva, y que los municipios juegan un papel fundamental, porque usualmente los municipios no tienen estas capacidades de reacción. Entonces es importante, y aquí qué bueno que está la maestra Olivia Lemus, que es la presidenta de la Comisión Estatal, porque ella es el órgano vigilante justamente en esta entidad de la República para poder atender estas cuestiones, y que cualquier situación, nosotros también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenemos cosas pues, de otro carácter, pero que efectivamente hay una norma que obliga a que los servidores públicos y las servidoras públicas tengan una atención inmediata y de atención integral a las víctimas, y sobre todo de contención psicológica, y hay centros de justicia para las mujeres para poderlas resguardar y proteger, y que María Elena pues ahí también ha sido una aliada junto con Omeira y la licenciada Gloria para poder hacer estos mecanismos de atención integral a víctimas. Bueno, lo comento porque es importante señalarlo, y yo nada más rescataría algo que nos ha dicho Minú, que es importantísimo, es decir, cómo se debe garantizar nuestros derechos. Y los derechos es una acción corresponsable, porque a veces también se leen los derechos humanos como una lógica para salvaguardar a delincuentes, para justificar algunas cuestiones de orden delictivo, cuando no es así. Es al contrario, es justamente los derechos humanos son el termómetro de una democracia y nos ayudan a observar qué está pasando para poder reforzar lo que nos toca atender. Entonces, véanlo como una alianza para poder mejorar, para poder caminar, y con una lucha muy clara que dice Minú, que es una lucha feminista. Es decir, no es lo mismo mirar la realidad, y los hombres pueden ser también feministas, hay hombres públicamente han dicho soy feminista, porque no implica que sean hombres o mujeres, sino porque es una mirada diferente de la realidad, nos hace ver la realidad de otra manera, con una perspectiva justo de resistencia para la transformación y para el cambio que nos hace, es decir, queremos cambiar las cosas, como bien señala Minú, que nos falta responder. Y decir que justamente las violencias se van a erradicar, totalmente de acuerdo contigo, Minú, siempre y sí, justamente las leyes sean tangibles, el Estado se responsabilice de eso, pero sobre todo la sociedad sea partícipe de esa transformación. Pues ya no tenemos más preguntas, más comentarios, más cuestiones, y debemos de darle un fuertísimo aplauso a mi querida Minú. Gracias, Minú, por esto. Muchas gracias. Suplicaremos al representante del señor gobernador, representante del Congreso del Estado, de Leyetam, Mujeres Tamaulipas, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal Electoral, favor de pasar al escenario a fin de entregar un reconocimiento a Minerva Josefina Tavares Mirabal. El Congreso del Estado de Tamaulipas, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas otorgan el presente reconocimiento a Minerva Josefina Tavares Mirabal por su valiosa participación como ponente de la Conferencia de la Violencia Política contra las Mujeres, llevada a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 28 de noviembre del 2019, y firman los titulares de cada una de las dependencias arriba citadas. Y de igual manera, en esta oportunidad habrá de hacerse entrega de reconocimiento a la licenciada Heréndira Cruz Villegas Fuentes. Y corresponde al contador público Rómulo Garza Martínez la entrega de sendos obsequios como un recuerdo de Tamaulipas en representación del señor gobernador del Estado. Entregaremos fuerte el aplauso de la concurrencia por esta acción de reconocimiento que se hace a quien el día de hoy ha sido nuestra ponente.